Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos todos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde para llevar información valiosísima a sus hogares. Y hoy tenemos muy buenas noticias. Ya les voy a presentar a nuestro invitado especial de hoy, pero antes quiero contarles que AIR Gestión ha incursionado en el mundo de la virtualidad ahora con una plataforma educativa virtual. Entonces nuestros cursos virtuales ya están disponibles y hemos comenzado precisamente con un tema que se llama abordaje inicial del paciente con COVID-19. Por eso les vamos a compartir un breve video para que vean de qué se trata. Bueno, vamos a compartir con audio. Bueno, lo importante es... Hay audio, ¿se oye? Hay que darle compartir con audio, creo. Mientras tanto, les vamos contando que esta plataforma educativa es muy amigable y permite que para este curso, que se llama, ya les mencioné, abordaje inicial del paciente con COVID-19, el curso lo vamos a tener disponible todo el mes de septiembre. O sea, la persona no es que empezó el 1 de septiembre y ya se perdió la oportunidad de inscribirse. No, va a estar abierto todo el mes de septiembre y es asincrónico. O sea, vas a tener tiempo de ir desarrollando todas las actividades, los videos, las evaluaciones y al final vas a tener una evaluación. Así que apúntense porque el curso está bien poderoso. Y hablando del tema del COVID-19, precisamente hoy tenemos un invitado especial al cual me voy a referir primero desde lo humano porque somos amigos desde la infancia, fuimos compañeros del colegio en el Cartagena, en el Colegio de la Esperanza, y hoy en día es un médico neumólogo allá en la ciudad de Cartagena que ejerce pues, en el hospital universitario y en varias instituciones, y no dudo ningún minuto para aceptar la invitación a Conéctate con AIR. Así que Iván, el doctor Iván Baños, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a Conéctate con AIR. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, René. Realmente quien está complacido por la invitación soy yo. Créeme que son dos sensaciones importantes porque está el hecho de que somos amigos de colegio. Eso pesa demasiado. Qué pena, interrumpo el video. Iván, tienes tu cámara apagada. Enciéndela, por favor, para... Ok. Eso, gracias. Ahora sí. Bienvenido. Como decía, son dos sentimientos encadenados. El primero, pues, aceptar la invitación de un amigo que es amigo desde infancia. Compartimos todo el bachillerato juntos y luego la universidad. Así que esta amistad es antiquísima, pero al mismo tiempo impone un reto grande que hay que, espero, estar a la altura del mismo, ¿no? En un tema que, pues, puede ser muy común, puede ser muy trillado, pero en el que hay muchos mitos, hay muchas realidades y hay ya hasta leyendas, pero voy a tratar de, en lo posible, poner cada cosa en su punto y en su posición, basado, por supuesto, en la evidencia científica que pueda respaldar cada cosa que yo diga. Probablemente contaré algunos aspectos de la experiencia que he tenido en lo personal, que generalmente, pues, uno a la evidencia le agrega un toque personal que se lo da el hecho de haber estado en este mundo de la neumología y del cuidado respiratorio por más de 20 años. Así que yo espero que lo disfruten. Adicionalmente, entiendo que esta es una población o un auditorio muy heterogéneo, entonces trataré de no estar muy metido en el tema científico, pero tampoco quedar mucho en el aspecto coloquial que se sabe del COVID. Espero dar respuesta a muchos interrogantes que el auditorio debe tener con relación al COVID. Sí, no me salta ninguna duda, Iván, porque precisamente
les quiero contar que hace unos días, pues como seguramente mucha gente tiene su chat del colegio, en estos días nos reunimos en un conversatorio sobre COVID-19, como casi, bueno, muchos colegas de esa época, y me agradó mucho ver la seguridad en el dominio y el dominio del tema, así que bienvenido. Adelante, Iván, cuéntanos primero un poquitico de Iván Baños como persona, tu familia, y ahí sí entramos en el tema que nos interesa. Ok, bueno, mi familia pues es una familia compuesta por mi esposa, 3 hijos, vivimos en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano, y somos una familia muy ligada a la academia, muy ligada al servicio. De hecho, le comentaba hace poquito a René que en este momento y antecitos de la reunión recibo la buena noticia de que ya mi hija aterrizó en la República de Armenia, donde fue en busca de sus sueños, ¿no? Se fue a ser invitada por una organización que se llama Colegio Unido del Mundo, con una beca a seguir estudios, completar estudios de educación media, para luego tener acceso a educación superior en cualquier sitio del mundo. Entonces somos muy ligados a la ciencia, a la investigación, a la academia, y estos escenarios pues me gustan, me encantan. Tengo 2 hijas gemelas, la otra hija gemela pues también alista maletas pronto hacia China, y tengo un hijo mayor que pues ya está formado y vive en la ciudad de Medellín, donde ejerce su profesión. Mi esposa es abogada y está ligada a la rama judicial, y yo pues haciendo neumología hace más de 20 años en Cartagena, en diferentes instituciones en donde han requerido mi servicio. Ha sido una experiencia larga, una experiencia agradable, una experiencia con muchas recompensas, con momentos tristes. El ejercicio médico no es tampoco es solo momentos alegres, ¿no? Hay situaciones, pero siempre mirando hacia adelante y dando lo mejor de mí, que es lo que realmente yo tengo como capital, ¿no? Muy bien, Iván, gracias. Gracias por esa parte humana que además es lo que el sello de este programa, que claro, le ponemos todo el componente técnico, científico y cuando es cultural, cultural, pero el sentido humano es vital para nosotros. Bueno, y entonces entremos en materia, Iván. Tienes la palabra para que nos hables todo lo que nos quieres contar hoy en estos minutos sobre COVID-19. Listo. Tienes la palabra. Primero voy a compartirles aquí unas cuantas diapositivas que quiero mostrarles. No sé si ya está compartiendo. Sí, señor, en este momento ya Sí. está. Ahora voy a ampliar. ¿Ya amplió? Sí, señor, perfecto. Listo. Bueno, aquí están. Esta es mi credencial. Soy neumólogo clínico formado en la Universidad Nacional de Colombia. Y como base de operaciones como médico trabajo en el Centro de Rehabilitación Pulmonar, en la cual soy socio y director científico en la ciudad de Cartagena. Voy a hablar sobre algunos aspectos generales del virus del COVID, o sea, el virus SARS-CoV-2. Y quiero decirles que su nombre deriva de su apariencia, ¿no? Miren que aquí se ve bonito, pero es muy dañino. Pero su apariencia de corona se la da una proteína estructural que le da esa imagen radiada a la microscopía electrónica, y por eso se llaman coronavirus. ¿Qué particularidades tiene el coronavirus SARS-CoV-2? Uno, es un virus zoonótico, es decir, él habitualmente vive en animales, especialmente en su huésped primario, que es el murciélago, al cual no le produce absolutamente nada. Estos virus zoonóticos pueden dar salto al humano, y esto es lo que ha pasado con este virus, usando usualmente un huésped intermediario, que en el caso de este fue un animalito que se parece mucho al armadillo nuestro, es el pangolín. Es un animal apetecido por su carne y se vende en los mercados, en el mercado público de las ciudades de China, y se supone que fue a partir de aquí donde finalmente llegó al humano. El hecho de ser zoonótico implica que para el ser humano es un virus absolutamente desconocido, por lo tanto el potencial de diseminación es amplio.
pero no es el primero realmente. Ya hubo una experiencia previa con el SARS-CoV, que sería el 1 en este caso, que apareció en 2003, que incluso tuvo una letalidad mucho mayor que la actual, pero rápidamente se contuvo, no tuvo en el área geográfica en donde apareció más de 7 meses. Todas las medidas que también se establecieron para el virus del SARS-CoV-2 se aplicaron al SARS-CoV y fue suficiente. Y el otro segundo virus zoonótico, coronavirus, que hizo salto al humano fue el MERS-CoV en el 2012, que tuvo como intermediario el camello. Este fue aún más letal, solo que afectó muy poca gente, afortunadamente. Con este virus, a diferencia de estos dos iniciales que fueron rápidamente contenidos, la cosa se complicó, pues ya los resultados son elocuentes, la epidemia se volvió pandemia y hoy todavía vivimos las consecuencias del virus. Pero fíjense que hay virus en el ser humano que no son zoonóticos, sino que conviven con nosotros y son endémicos y son responsables del catarro común que se ve con otras formas de virus, como los virus de la influenza, parainfluenza o el rinovirus. De tal manera que de alguna manera el ser humano ha tenido contacto con coronavirus no zoonóticos y es probable que este aspecto explique algunas cosas, como el hecho de que, siendo que estos resfriados comunes son frecuentes en niños, vemos que este virus SARS-CoV-2 no afectaba a esta población infantil menor de 5 años y en algo se cree que tenga que ver el hecho de que ellos hayan tenido contacto con estos virus humanos que comúnmente albergan en nosotros. El hecho fundamental que hay que garantizar para evitar infectarse y por lo tanto cortar la cadena de transmisión es conocer exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros podemos adquirir el virus. Y esto probablemente ya todo el mundo lo sepa, pero voy a insistir porque es que es importante que estos aspectos aparentemente irrelevantes se tengan en cuenta porque el virus está. Es decir, hemos pasado quizás el pico o estamos en una meseta pico. Algunas ciudades ya tienen una curva en franco descenso, pero el virus sigue. Y todas estas medidas que derivan de la forma como se transmite el virus tienen que seguir vigentes y probablemente por mucho tiempo hasta que no haya una vacuna efectiva, que no está cerca aún. Está más cerca ahora, pero no llega todavía. Entonces, cuando un paciente afectado que padece la enfermedad o tiene el virus, así sea asintomático, tose, estornuda, exhala, él despide partículas líquidas que llevan en sí al virus. Y esas partículas pueden caer a una distancia muy variable dependiendo del esfuerzo. El hecho de toser supone un esfuerzo grande. Imagínense que la fuerza que deriva de un alto tusivo equivale a los fuertes vientos que puede producir una tormenta tropical. Es decir, la distancia a la que puede llegar el acto de toser puede ser hasta de 2 metros. Una persona que tosa sin nada que se interponga con el medio ambiente. Y ahí la importancia del paciente enfermo tener algo, una barrera que impida que este virus llegue a esa distancia y afecte a otras personas. El otro hecho importante y es que el virus, cuando es expulsado al aire, él no queda suspendido en el aire. Muy poco tiempo él se decanta y en su caída pues se va a albergar sobre diferentes superficies. Y en estas superficies, que pueden ser el escritorio de la casa o cualquier sitio en el ambiente que nos movemos, puede permanecer vivo y por mucho tiempo dependiendo del tipo de material en el que se ubica, de tal manera que al estar en contacto con estos elementos que albergan el virus podemos llevar a nuestras manos y de allí nosotros con los actos involuntarios de rascarnos la nariz, la boca, los ojos, podemos auto-inocularnos el virus. De allí deriva la gran importancia que tiene desde el punto de vista preventivo el lavado de manos exhaustivo y frecuente o el uso de alcohol y otra serie de sustancias que acaban el virus de manera eficiente. Es posible que el virus no esté mucho tiempo en el ambiente, pero en sitios cerrados, con altas concentraciones virales, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, las salas especiales de COVID, las urgencias, es posible que haya algo de transmisión aérea. Sobre esto, pues,
La OMS ha dicho que sí, otras veces que no. El hecho es que en estos ambientes cerrados es posible que este tipo de transmisión se dé, por eso es que la infección nosocomial en el personal sanitario ha sido una cosa contundente y ha cobrado vidas, ¿no? Y el hecho importante es que los sujetos asintomáticos que tienen el virus van a propagar la enfermedad, por eso es que el uso de tapabocas tiene que ser generalizado. Contra eso hubo en principio algo de resistencia, pero es una medida efectiva. En resumen, pues tenemos que usar tapabocas tanto el enfermo o el supuesto enfermo, así sea sintomático, o la persona que no está enferma para evitar que el virus le llegue, y lavarnos las manos de manera recurrente. En el personal sanitario, pues ya ustedes conocen el uso de los EPP que son necesarios para evitar la transmisión nosocomial. Esta imagen es importante y la traigo aquí porque tiene mucho que ver la relación que tiene el virus con las patologías respiratorias crónicas. Y es importante que tengamos en cuenta que el virus entra a nuestro organismo por los medios que ya dije de transmisión actuales, en su unión con un receptor que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, pero su internalización a la célula requiere de la presencia de una proteína que tiene la célula del huésped que recibe el virus, que se llama TMPRSS2. Apréndanse este concepto del receptor AC2 y de la proteína de serina TMPRSS2, porque cuando hablemos de patologías respiratorias crónicas y riesgo de infección por coronavirus SARS-CoV-2 es fundamental. Este receptor no se hizo, no existe naturalmente para meter el coronavirus lo aprovechó. Este es un receptor que participa activamente en los fenómenos regulatorios de una vía implicada en muchos procesos patológicos que se da en el ser humano. Él contrarresta a una sustancia que actúa sobre el receptor, que es el receptor de la angiotensina 2. Esta vía de la angiotensina está implicada en muchos procesos patológicos como hipertensión, diabetes, lipidemias, en fin, enfermedad renal crónica. Y podría de alguna manera explicar el hecho de que estos pacientes con estas patologías pudieran tener, explicaría por qué tienen formas tan severas y alta mortalidad cuando se infectan por el virus, aunque eso es una hipótesis no demostrada. Pues cuando el virus finalmente entra a través de su receptor y por la acción ayudadora del TMPRSS2, simplemente vacía su material genético, que es este RNA, el cual es multicopiado por la maquinaria propia de la célula del huésped, y de una partícula que entra en una célula pueden generarse miles de viriones o partículas que luego salen a infectar más células. Eso es lo que se llama el fenómeno de la replicación viral. ¿Y por qué traje esta diapositiva? Porque es que en diferentes puntos de este proceso de fijación al receptor y internalización y replicación es donde actúan las diferentes sustancias que se han utilizado en el virus. Por ejemplo, la hidroxicloroquina actúa en la función de las membranas del virus con la célula huésped y se supone que debe ser un efecto, en teoría, ¿no? Habrá otras sustancias que pueden actuar sobre la proteína esa que le da la apariencia de corona. Ahí actúan algunos anticuerpos que podemos darlo con el plasma de pacientes que hayan convalecientes, o sobre esta proteína es que se está actuando para producir vacunas que generen un anticuerpo que impida la unión. En términos generales, todas estas sustancias como el lopinavir, dolutegravir, la hidroxicloroquina, la ribavirina, el remdesivir, en teoría deberían evitar la replicación viral, pero desafortunadamente ya la pandemia nos ha enseñado que no siempre los estudios han demostrado que hayan tenido un efecto benéfico como tal, como uno espera de la teoría. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es que los medicamentos utilizados en el manejo del paciente con COVID están asociados a este fenómeno. O sea, no es un invento de la gente, y la idea es que no quiero que a cualquiera se le ocurra que una sustancia puede servir para el virus porque sí, ¿no? Se debe explicar el efecto
sobre este fenómeno de internalización de replicación o sobre la respuesta inflamatoria que el virus genera en el organismo. Entonces, a esos niveles en donde nosotros creemos que se debe atacar y es lo que nosotros como evidencia podemos mostrar. ¿Qué pasa cuando un paciente se infecta, interna el virus, se replica dentro de sí? Pues habitualmente el paciente tiene un periodo inicial de incubación en el que no siente síntomas y acaba cuando aparecen los síntomas. Eso es muy variable. Y el periodo de incubación varía de entre 2 y 14 días. Por eso, cuando un paciente está expuesto a una persona con COVID-19, simplemente se le debe poner en aislamiento y por eso la cuarentena inicial dura 14 días. Está fundamentado en esto, que es un hecho conocido, que es el periodo de incubación. Iniciados los síntomas, pues ya estamos enfermos y esta enfermedad puede ser leve, con síntomas comunes como fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgia, diarrea, síntomas que pueden verse en cuadros virales por otras causas. Y la gran mayoría, de hecho, tienen esta presentación. Un pequeño porcentaje de pacientes, un 20% de los pacientes pueden hacer una enfermedad más severa y un 5% van a requerir cuidado crítico. El gran problema es que pareciera que sí, que es una enfermedad un poco benévola, porque el 80% de la población hace un cuadro gripal común. No, el problema no es ese. El problema es que siendo un virus zoonótico, desconocido para el ser humano, tiene un gran potencial de transmisión y en la medida en que al tiempo logremos infectar más gente, pues vamos a saturar los sistemas y eso es lo que ha pasado no solamente en Colombia, en todos los países del mundo, y estamos hablando de países de primer mundo como España, Italia, Francia, Gran Bretaña. Disculpen que les tengo esta diapositiva en inglés, no sé qué me pasó, no la pude reportar, pero quiero que esto sirva para entender el proceso diagnóstico en esta infección. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se hace por la demostración del agente infeccioso. En caso de las bacterias se hace por cultivos de bacterias. En el caso de los virus, los cultivos virales deberían ser como el método estándar de diagnóstico. El problema es que el cultivo de virus es dispendioso y además tiene un alto riesgo de diseminación de la enfermedad, entonces se desecha cultivar este virus. En ausencia de eso, lo que se hace es identificar el material genético, el RNA que yo les dije, mediante algunas técnicas como la reacción en cadena de polimerasa, y yo puedo, mediante una plantilla conocida, saber si un paciente, una persona, en una muestra de secreción faríngea, nasofaringea, bucofaringea, o si puedo ir más abajo, de esputo o de vaso bronquial, puedo determinar la presencia del material genético. Y eso equivale a mostrar que el virus está con nosotros. Y es la prueba estándar que más se ha utilizado. Igual, ya ustedes vieron que últimamente están haciendo los antígenos. De hecho, en los antígenos no se cultiva el virus ni se aísla el virus, pero se detecta una parte de él, que es la proteína spike, que es la que da la apariencia de corona, y es una prueba que ha llegado en buen momento porque probablemente sea menos costosa y más disponible. Entonces, yo diagnostico la enfermedad, por supuesto, cuando determino o el virus por cultivo, o el virus porque detecto su material genético con la PCR, o el virus porque detecto una parte estructural de él, como es la prueba de antígenos. Sin embargo, cuando el virus entra en nuestro organismo, él desencadena dentro de nuestro organismo una respuesta inmunológica en el que participan células que lo fagocitan y lo presentan a otras células que finalmente van a producir defensas contra ese organismo, que es lo que llamamos anticuerpos. Por supuesto que este es un proceso evolutivo que toma días y de hecho veremos que producimos anticuerpos 10 días o después de que el virus entró por primera vez. El hecho es que estos anticuerpos, que es lo que se conoce como pruebas rápidas, no podemos utilizarlo en los primeros días porque toda esta respuesta inmunológica no se ha dado. Lo que quiero decir a ustedes es que pruebas rápidas y PCR no son lo mismo, son complementarias y cada una tiene su momento. Y de hecho, cuando uno ve a un paciente que ya tiene más de 10 días de evolución, pues ya de pronto medir el antígeno
no sea importante, pero sí medir los anticuerpos. Pero si el paciente está comenzando su cuadro, pues lo que hay que hacer son las pruebas de PCR y determinación de antígeno. Entonces, lo que quiero decir es que no son lo mismo, no son rápidas porque, es más, no son rápidas porque aparecen tardíamente, no sé ese nombre de dónde salió. Entonces, todas estas pruebas las tenemos que tener correlacionadas con el cuadro clínico del paciente para llegar a un diagnóstico final adecuado de infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Y aquí está reflejado esto, o sea, es decir, el paciente durante el periodo de incubación y en los primeros días donde hay poca replicación, probablemente la prueba de PCR no dé. La prueba de PCR se hace importante después del segundo día del inicio de los síntomas, y ya cuando llegamos al 10º día ya comienza a desaparecer porque ya el virus prácticamente no se está replicando. Ya lo que estamos es sufriendo las consecuencias de su entrada al organismo, que es la respuesta inflamatoria que da. Mientras que la determinación de anticuerpos, al principio, ustedes la ven como poco útil, pero se hace muy útil cuando después de 10 días, cuando ya el organismo las produjo. Y es lo importante que las dos inmunoglobulinas que solemos producir sean positivas al tiempo. Por ejemplo, la IgG sola no es suficiente. La IgM sola no es que no sea suficiente, no tiene suficiente poder diagnóstico. Entonces quiero que entiendan que cada una tiene su momento y que la una no reemplaza a la otra, o que cada una tendrá su espacio en el paciente especial. ¿Qué pasa en el paciente con enfermedad respiratoria crónica y COVID? Que es la razón quizás por la cual el doctor René Abello me llamó a mí. Miremos esto que son estudios de laboratorios y miremos, ¿se acuerdan que yo dije, tengan en cuenta la proteína, o la proteína no, el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina? ¿Qué pasa en el paciente con una enfermedad pulmonar prevalente como la EPOC y este receptor? Cuando se hicieron estudios en poblaciones normales con muestras tomadas de lavado bronquial, se encontró que en el paciente que no tiene EPOC, que es una enfermedad producida por el cigarrillo habitualmente, los niveles de receptores en la superficie de la célula es bajo, pero en el paciente con EPOC es mucho mayor. Esto hace suponer, en teoría, que el paciente con EPOC debería ser más susceptible al virus porque tiene más receptores a donde él se puede unir. Y no solamente en el paciente con EPOC, sino el paciente fumador, que incluso sin desarrollar la enfermedad, solamente ser fumador, también se ve una expresión aumentada del receptor para el virus del SARS-CoV-2. Fíjense que en los que nunca fumaron, los niveles están por debajo de 2, pero en el que fumó antiguamente, o sea, ya en el exfumador, los niveles de expresión de estos receptores en el epitelio del respiratorio son mayores, y en el que fuma actualmente, por supuesto, mucho mayor. En términos generales y en teoría fundamentado en estos hallazgos, creeríamos que el paciente con EPOC o el fumador actual tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar SARS-CoV-2 COVID-19. En el paciente asmático no fumador, por ejemplo, estos fenómenos pueden que no se expliquen, pero aquí este es un estudio que nos muestra que en el paciente asmático que está sometido a tratamiento con corticoides inhalados, ustedes ven que el asmático usa combinación de corticoides, o el fundamento del manejo del paciente asmático tiene que ver con el uso de corticoides para su adecuado control. Se ha visto en estudios de laboratorio que el uso de corticoides inhalados disminuye la expresión del receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, pero además reduce importantemente el TMP-RSS2, que es la proteasa de la célula huésped que ayuda a la internalización del virus dentro de nuestro organismo. Esto, en teoría, diríamos que el paciente asmático no solamente no debe tratarse, sino debe tratarse bien, porque las drogas habitualmente utilizadas en el manejo del asma podrían concederle un efecto protector contra el desarrollo de COVID-2. Y esto, fíjense que se ha reflejado un poco en las diferentes series que hemos visto de pacientes con SARS-CoV-2. Por ejemplo, este es un estudio prospectivo que se hizo en 2 hospitales de la ciudad de Nueva York, en donde incluyeron más de 1000 pacientes. Se encontró pues que el EPOC tiene mayor porcentaje de susceptibilidad que el asma. Sin embargo, en términos generales, ni asma ni EPOC son los principales
comorbilidades asociadas con el desarrollo de enfermedad por COVID-19 y formas severas de la enfermedad. De hecho, lideran y son más importantes como factor de riesgo la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal crónica, y eso tenía mucho que ver con de pronto el hecho de que el receptor AC2 está ligado al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y fíjense que el fumar cigarrillos sí ya alcanza un porcentaje más o menos importante. En términos generales, el asma, el paciente asmático, incluso el paciente con EPOC, no es que representen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad, o por lo menos no es tan significativo como estas otras enfermedades que son más frecuentes. Hay un hecho importante, y es que también muchos pacientes con EPOC o con asma están sin diagnósticos. Entonces, si no tienen diagnóstico, son difíciles de cuantificar. A lo mejor si el diagnóstico de asma y EPOC fuera verdaderamente buscado, estas cifras fueran diferentes. Y eso también se convalidó en este estudio en Italia, en donde pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica alcanzó un rango un poquito más alto. Allá era de 9%, acá fue el 16.7%, pero aquí el asma ni siquiera apareció realmente. Es decir, de pronto EPOC, sobre todo por su asociación con el cigarrillo o porque el paciente con EPOC suele tener otras enfermedades asociadas, tienen algún grado de puntuación, pero el asma sí no aparece para nada. O sea que en definitiva el paciente con asma no está en incrementado riesgo de infección por SARS-CoV-2 o presentaciones severas de la enfermedad. Y el EPOC probablemente sí, pero no tanto, y tal vez se explique más porque coexista con otras patologías como la hipertensión, la falla cardíaca, porque el EPOC suele ser una enfermedad de pacientes añosos. Hay dos cosas claves, y en el paciente asmático es bueno que lo sepa. Yo sé que hay asmáticos en la audiencia o médicos, y es que a veces es importante en un paciente asmático con síntomas respiratorios definir si realmente tiene una infección respiratoria viral que puede ser COVID o es una crisis de asma. Las crisis de asma habitualmente no tienen fiebre. Un paciente con asma que llega a la urgencia y está apretado, como suele decir, pero tiene fiebre, hay que pensar que esto no es una crisis de asma y es un SARS-CoV-2, y hay que pensar en COVID y por lo menos aislarlo. De hecho, se está aislando a todo el que llegue con síntomas respiratorios, sea asmático o no. Y lo otro es que el paciente asmático que llega a la urgencia con 2 o 3 disparos de cualquier broncodilatador mejora. El paciente con infección respiratoria viral poco responde a estos broncodilatadores. Entonces esto puede ser muy útil a la hora de diferenciar una crisis de asma de un paciente asmático que llegó con infección por COVID-2. Y el asma no da respuesta sistémica, es decir, no da cefalea, no da mialgia, ni mucho menos. En términos generales, ¿qué podemos decir del asma? El asma no figura entre las enfermedades que más frecuentemente asociadas con COVID o formas severas de la enfermedad. Y lo otro que nosotros solemos ver en el asmático, la mayoría de los pacientes asmáticos que hacen crisis, la hacen o porque dejaron el tratamiento o porque tienen una infección viral asociada. Este virus no parece que exacerbara el asma. Es decir, en la serie de París, en donde hubo asmáticos, ningún asmático exacerbó su asma por efecto del virus. O sea que ni el asma predispone a infecciones virales, ni el virus descompensa el asma en el paciente asmático. En términos generales, ¿qué recomiendan las guías de manejo de asma? Entre las cuales pongo aquí Gina, pero hay muchas. Es que el paciente asmático debe continuar su tratamiento. De hecho, de alguna manera puede hasta conferirle algo de protección. Y los pacientes que estén recibiendo drogas tomadas orales o estén recibiendo algún tipo de terapia biológica, debe continuarla porque no es más susceptible a la infección por virus SARS-CoV-2. La espirometría es una herramienta diagnóstica importante en asma y EPOC y no debe hacerse en esta fase de la pandemia por el riesgo grande de transmisión del virus si el paciente lo tuviera, y tampoco el paciente debe ser nebulizado. Estos pacientes no se nebulizan. Si requieren un broncodilatador, se le hace con los inhaladores habituales que no dispersan mucho las partículas. Y finalmente quiero decir algo con relación a EPOC y tabaquismo. Bueno, en el EPOC es igual que en asma, no impone un riesgo mayor, aunque tal vez un poquito mayor que el asma, pero no es tampoco tan fuerte. El paciente epocoso debe seguir su tratamiento habitual. Se dice que algunas de las drogas utilizadas en EPOC también conferirán un efecto protector, pero eso no está demostrado.
pero sí quiero resaltar el hecho de que el tabaquismo sí, aunque no llegue a los niveles de predisposición como lo da la hipertensión, la diabetes, la enfermedad crónica, puntúa más como factor de riesgo que el EPOC mismo y que el asma. Y entonces es importante que la comunidad en general lo sepa, y hay que promover todas las medidas necesarias para dejar de fumar, por lo menos en estos momentos. Además, hay un hecho fundamental e importante: el tabaquismo y el alcohol promueven el rejuntamiento social, o sea que es común. Y de hecho ustedes han visto en Europa los rebrotes, hay gentes que se ha reunido a fumar sin tapabocas y sin nada, y esto ha promovido mucho el repunte o el rebrote en muchas zonas de Europa. Eso era lo que quería traerles. No quise ser más explícito, no sé si tomé mucho tiempo, porque quiero dar chance a las preguntas. Muy bien, Iván, excelente. No, perfecto. Perfecto, perfecto. Poderosa información, muy bien estructurada. Como decíamos al principio, el enfoque científico basado en la evidencia científica es lo que más nos interesa en este momento. Con tantos rumores y tantas redes sociales y pseudociencia, pues respetamos todo eso, pero es importante que todo lo que los médicos hagamos esté basado en la evidencia científica. Hay una pregunta, es como muy particular, pero te la transmito. Olga Lucía Flauteros nos plantea: hola doctor, buenas tardes. Mi hermano y mi papá están enfermos hace más de 8 días, pero ellos no presentan síntomas respiratorios, sino decaimiento general, se sienten sin fuerzas y como desubicados. ¿Será que puede ser COVID-19? No hizo parte de la charla porque tampoco quería llenar esto de información. Digamos que la vía principal de entrada del virus es el aparato respiratorio, pero no es el único sistema que tiene en la superficie de su epitelio receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. El tubo digestivo es quizás, después del aparato respiratorio, la otra vía de entrada, y es probable que muchos pacientes hayan tenido síntomas digestivos banales y de ahí desencadenó la respuesta sistémica que da origen a esto. Lo que sí es claro es que hay síntomas que habitualmente nos fallan en las formas graves del COVID. Es que las formas más graves de COVID tienen que ver con el compromiso pulmonar, la neumonía, que es muy característica, y toda la respuesta inflamatoria que de aquí se deriva. Lo cual no significa que haya pacientes sin síntomas respiratorios, con síntomas sistémicos, en el que la entrada haya sido por otro nivel. A esta altura, de 8 días después, yo te digo, hacer una prueba de PCR en este paciente, no sé qué tanta sensibilidad para detección del virus tenga, porque es entre el 2 y el día 5 del desarrollo de los síntomas cuando la positividad es mayor. De pronto ya aquí comienzan a producirse anticuerpos. Si queremos confirmar COVID, yo creo que no vamos a decir que no se haga la PCR, pero recuerden, no hay PCR para tanta gente, y entonces se está limitando para el diagnóstico a aquellos pacientes con síntomas clásicos o contactos de personas que hayan tenido la infección clásica. Pero en estos pacientes cabe la posibilidad de hacer anticuerpos de IgG e IgM que ya debieran comenzar a producirse a partir del 8º, 9º, 10º día. Entonces, hacer ambas pruebas es importante en este punto para decir si sí o si no. No sé si di respuesta a la pregunta. Perfecto. Sí, y de hecho es importante para todos que entendamos que el ejercicio clínico, el ejercicio de los médicos, está basado primero que todo en la clínica. Es algo que nuestros maestros nos enseñaron, y que todos los estudios paraclínicos son complementarios, pero lo primero y lo fundamental en medicina es la clínica. Una adecuada anamnesis, un examen clínico completo, porque hay varios elementos del entorno del paciente y de su misma situación que pues en una pregunta como la que nos plantea Olga, nos sirve más de una orientación. Bien, nos plantea Andrea Márquez, nos plantea lo siguiente: quisiera saber si una persona con bronquitis activa, es decir, una persona que está con bronquitis activa, si adquiere COVID-19,
tiene mayor riesgo que una persona que no tenga bronquitis activa, que no tenga bronquitis. El problema es que el COVID se puede manifestar como una bronquitis. Es decir, ya el hecho de tener síntomas respiratorios, uno debe pensar y debe descartar la presencia del SARS-CoV-2. En este momento de la pandemia, por supuesto. Entonces, ahora, si nosotros tenemos una bronquitis viral de cualquier otra causa y eso predisponga al desarrollo de SARS-CoV-2, lo que definitivamente te va a infectar es la exposición a un caso fuente. Ahora, ahora, el otro hecho que se ha visto mucho es la coexistencia de infecciones por COVID-19 y por otros virus al tiempo. Se ha visto, por eso algunos infectólogos o centros especializados recomiendan no solamente hacer la PCR para el virus del SARS-CoV-2, sino que hay que hacer el panel viral completo. Lo que pasa es que esto no es costo efectivo, ¿no? Porque es que mientras una PCR te puede costar 240,000 pesos, un kit viral completo está cerca del $1.000.000. Entonces, a veces ha pasado, de hecho, que la coexistencia de dos virus al tiempo, o de hecho la coexistencia de infección bacteriana asociada, da origen a cuadros completamente diferentes. Este es un virus heterogéneo realmente, y a veces la heterogeneidad se da por el virus mismo o por la coexistencia con otras formas de virus que habitualmente están en tracto respiratorio o bacterias asociadas. Hay un hecho importante y es que diferencia mucho las gripas virales comunes del cuadro viral semejante del COVID-19, y es que los virus habituales, sincitial respiratorio, influenza para influenza, suelen afectar población en la franja de menor de 5 años o en ancianos. Este virus no, este es un virus que, por el contrario, ha respetado mucho a los niños, y yo no sé si el hecho de que estos estén más expuestos a los virus y especialmente a estas formas de coronavirus comunes les confiere alguna de protección. Puede ser. Lo otro es que los niños pues tienen muy poca expresión de receptor AC2 y por eso es que también son menos susceptibles, pero hacen cuadros también. Se ha visto casos en niños y ahí está la situación. Es decir, yo no creería, sí, me atrevo a decir que si yo tengo una bronquitis viral de otra causa o una bronquitis bacteriana, vaya a tener más receptor AC2, porque eso tampoco se produce agudamente. Los receptores AC2 son proteínas que genéticamente están en el organismo. Ok, o sea que, digamos, en términos generales, volviendo al tema central de si los pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC tienen mayor riesgo, sí lo tienen, pero no es tan significativo como comparado con el grueso de las patologías concomitantes como la hipertensión, obesidad, diabetes, que sí se constituyen en comorbilidades que exponen a mayor riesgo al paciente. Es así. Y a formas más severas la enfermedad y por supuesto a mayor mortalidad. Es decir, esto da un parte de tranquilidad a los pacientes asmáticos, a los pacientes con EPOC. El otro hecho es que también puede explicar la baja prevalencia de estas patologías como comorbilidades, y es que estos pacientes se encuartelaron solos. Ellos, por supuesto, su condición de respiratorios crónicos les da temor, y es probable que ellos hayan decidido por sí mismos, y yo lo he visto honestamente, no te puedo dar cifras, pero el paciente con EPOC que uno lo llama a teleconsulta y dice: doctor, estoy encuartelado, pero eran pacientes que uno veía hacían 2, 3 crisis al año, una crisis al año, llevan 6 meses, 0 crisis, reflejando una cosa que habitualmente no se cuida, salen, y 2, que han sido más incisivos en el manejo, y son cosas que han contribuido quizás, ¿no? Sí, son más cautelosos. De hecho, por supuesto, claro. De los efectos colaterales de esta pandemia es ese, y en muchas otras situaciones también se han producido
cambios de hábitos que terminan beneficiando de manera La salud indirecta. general, por supuesto. Sí, correcto. Muy bien. Pues Iván, muchas gracias. Yo no sé si haya más preguntas, pero sí quiero que la doctora Maisabel Rodríguez, que es la R de AIR, nos dé un saludo aquí antes de comenzar nuevamente con los anuncios del curso que tenemos de abordaje inicial del COVID, del paciente con COVID-19. Bienvenida, Maisabel. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Un recorrido maravilloso y magistral sobre el tema en un lenguaje absolutamente sencillo y entendible. Yo tengo un comentario al respecto y es para todas las personas que nos escuchan, si alguien tiene un síntoma respiratorio ligero, ¿deberíamos ser conservadores y autoaislarnos? Sí, yo pienso que sí, la primera medida que hay que tomar. De hecho, en lo personal, les puedo dar mi, mi testimonio. Yo tuve un cuadro que no fue ni de tos ni de disnea, sino cefalea, sensación febril y mialgia generalizada, y de una vez me volví astrónomo, llamé a mi médico de confianza, el doctor Carmelo Dueñas, y el infectólogo doctor Fernando de la Vega, y me aislé. Me hice la prueba al tercer día, como es lo recomendado. Mira. Y pues afortunadamente después de días de encuartelamiento la prueba fue negativa. Pero es la primera medida que hay que hacer. O sea, es la medida más sensata y adecuada para frenar esta pandemia, ¿no? Pero bueno, no es fácil, esto no es fácil. La gente tiende a negar, tiende a minimizar los cuadros gripales habitualmente y además tiende a negar. Yo he visto pacientes que tuvieron neumonía severa por COVID-19 y me dicen, doctor, yo tuve neumonía, pero no fue COVID. Y claro, uno mira el registro histórico y aparece PCR positiva. Son cosas asociadas con aspectos culturales de nuestra población que es un poquito complicada. Pero bueno, vamos saliendo de esto, que es lo importante, por lo menos en una fase inicial, que es la más dura de todas. Absolutamente de acuerdo, Doc. Y la invitación para todos los que nos ven y nos escuchan es que seamos absolutamente responsables con esa solidaridad y nos autoaislemos al primer síntoma, ¿cierto? Es probable que no sea COVID, sí, pero hay que proteger. No se pierde nada. Exactamente. Se gana mucho desde el punto de vista epidemiológico. ¿Sí? Absolutamente. Muchas gracias, Doc. Hay una pregunta de nuestro compañero Ismael Díaz, pero además, antes de transmitir la pregunta de Ismael, debo decirte que estuviste muy buenas manos, ¿no? Aprovecho para darle un saludo muy especial al doctor Carmelo Dueñas, un especialista sobresaliente allá de Cartagena. Así que muy bien. Y Ismael nos pregunta cómo ha sido la consulta de neumología post-COVID. Es decir, ¿cómo ha sido el comportamiento de la consulta de neumología después bueno, no estamos en el post-COVID, pero ya tenemos un tiempo de... Es probable que algunas zonas ya estén en post-COVID. Yo creo que Cartagena, Barranquilla ya estamos en post-COVID. Amazonas, Leticia está en post-COVID. Sí, no quise poner nada. Esto es un tema muy extenso. Estamos viviendo las consecuencias post-COVID. Algunos pacientes han quedado con secuelas. No son un gran porcentaje de pacientes, pero igual, es que si ustedes se dan cuenta, la mortalidad no es muy alta, pero hay muchos muertos. Aquí también, tal vez las secuelas no son porcentualmente muy altas, pero va a haber muchos pacientes. Hay que hacer el recorrido. Todavía es muy prematuro para decir quedó esta secuela o no, pero hay que hacerle seguimiento a estos pacientes con tomografía de alta resolución, con espirometrías, con estudios de volúmenes pulmonares secuencialmente para finalmente definir si estos pacientes quedan o no con secuelas. Sintomáticamente hay muchos pacientes con síntomas residuales como la tos, por ejemplo. Hay muchos pacientes que han pasado cuadros moderados o severos y que se han recuperado completamente. Este virus es heterogéneo realmente. Pero la consulta sí se ha disparado.
y va a seguir porque es que hay muchos casos. Doctor Bueno, y Iván. otra colega muy querida, saludes, y pregunta si hay alguna observación sobre el comportamiento de mortalidad en pacientes jóvenes, que ha sido como llamativo algo que ha ocurrido, muchas muertes en pacientes jóvenes. Pero porcentualmente no ha sido el número mayor realmente. Evolución muy rápida en su enfermedad. Ustedes se dan cuenta, no sé. Esperado de la mayor frecuencia en pacientes adultos mayores es lo esperado, ¿no? Creemos que ser joven es sinónimo de ser saludable y realmente hay muchos jóvenes que sí tienen comorbilidades que o no se las han detectado o simplemente no las manifiestan, las niegan incluso. Hay mucha población joven obesa, por ejemplo, y la obesidad es un factor de riesgo asociado. Probablemente hay muchos jóvenes obesos o muchos jóvenes con carga genética para patología cardiovascular que a lo mejor tienen mayor expresión de receptor AC2, por ejemplo. Eso es difícil de predecir. Y bueno, lo otro es qué tanto u oportunamente yo consulto cuando tengo un cuadro gripal. Hay gente que prefiere no hacerlo y llega tardíamente. De hecho, en alguna ocasión, cuando se lanzó el programa de seguimiento en casa, que lo lideró aquí en Cartagena, Sura, y que luego lo acogieron otras EPS como Mutual Ser y muchas más, básicamente lo que se detectaba en principio cuando hubo mucha mortalidad en Cartagena es que el paciente llegaba y moría en menos de 24 horas, es decir, la consulta tardía fue la constante. Es muy probable que estos pacientes, aunque fueran jóvenes, si hubieran llegado más tempranamente, hubieran tenido un mejor desenlace, o es probable que también aprendimos mucho, o sea, se hizo una curva de aprendizaje acelerada y créanme que este virus, el comportamiento cuando afecta el pulmón severamente no es el mismo comportamiento severo de las neumonías bacterianas habituales y eso se aprendió rápido. Entonces ya los criterios de ingreso a UCI, de intubación y de asistencia ventilatoria son completamente diferentes en un gran porcentaje de casos, en otros tal vez sea similar. Entonces se ha contemporizado mucho con intervenciones agresivas que a veces no están exentas de morbilidad y de mortalidad. Se aprendió mucho realmente, se aprendió mucho. Yo hablo mucho con la gente de cuidados intensivos, no hago cuidado intensivo, pero sí hubo una curva de aprendizaje y es probable que eso también ha colaborado a que las cosas hoy sean mejores, ¿no? Sigue siendo un virus fregado, pero se enfrenta de mejor manera hoy que antes. Sí, en ese sentido, creo yo que de alguna manera el confinamiento ha permitido ese tiempo que se esperaba de preparación, que no era solamente preparar salas de UCI, era un imaginario que necesitaba, claro, pero no era lo único. La preparación era en otros aspectos. Bueno, la doctora Maisabel tiene otra pregunta que plantearte y pasamos a otro temita. Maisabel. Doctor Iván, hemos visto casos que reingresan. ¿Qué evidencia tenemos sobre la reinfección? A ver, yo pienso que no han sido muchos, incluso a nivel mundial. Entonces, eso hay que, como dice un amigo mío que trabaja en UCI, cogerlo con pinzas. No debemos ser tan rápidos en decir, esta es una reinfección, miremos bien si se documentó el primer caso adecuadamente, hay que revisar bien. Por ahí leí hoy recientemente que hay que mirar la secuencia genómica completa de ambos virus para decir que fueron diferentes o que son el mismo virus. En fin, yo creo que el virus sigue siendo un misterio y hablar de reinfección como una norma creería que no sería lo adecuado. Pero sí se comienza a especular sobre eso y es importante. Una cosa importante que también me preguntan mucho, esto repite, doctor, es decir, todo depende del grado de inmunidad que se haya desarrollado.
La experiencia, por ejemplo, con el MERS y con el SARS es que la inmunidad se ha visto que ha persistido por años. El SARS fue en el 2003 y el MERS fue en el 2011 y hay pacientes que seguidos 10 años después tenían todavía inmunidad contra el virus. Pero son virus que si bien se parecen mucho, tienen algunos factores diferenciales y la historia del COVID se está escribiendo apenas, ¿no? En principio, pues confiere inmunidad y se demuestra por la presencia de anticuerpos. ¿Qué tanto van a perdurar en el tiempo? Pues no llevamos ni un año del virus estar entre los humanos, o sea que decir cualquier cosa ahora es aventurarse a... Bueno, es que mucha gente ha quedado mal y bien con el virus, ¿no? Hasta la Organización Mundial de la Salud se ha pifiado, así que uno puede jugársela y decir una cosa que después sea mentira y tampoco está cometiendo ningún pecado, pero la cautela yo pienso que es más apropiada en estos casos. Y Absolutamente. a propósito de eso, precisamente una circunstancia de esta pandemia que es las redes sociales y unos medios de comunicación más ávidos de tener el primer caso, la primera reinfección, también generan como estos escenarios, ¿no? De cierto grado de incertidumbre y de alarma. Bueno. La capacidad de amplificación y la recurrencia de una misma noticia te la hace aparecer como más frecuente de lo que realmente es, ¿no? Te la quita el punto realmente. Una noticia repetida sin la fecha en la que se originó, bueno, ese es un tema, por eso hablan de la otra pandemia que es la de la información. Claro. Bueno, entonces, Iván, muchas gracias. Tomo la libertad de llamarte Iván porque si bien es y me faltaba René. Es Iván, mi compañero desde el colegio. Muchas gracias por esta valiosísima información que además nos sirve de introducción para este curso que estamos dictando de manera virtual asincrónica, que es el curso de abordaje inicial del paciente con COVID-19 y que vamos a presentar el video antes de despedir al doctor Iván. Vámonos con el video, por favor. Hemos venido aprendiendo de esta enfermedad y capacitándonos permanentemente. La información que recibimos diariamente, semanalmente, mensualmente, nos ha permitido venir comprendiendo qué es lo que ocurre con el virus, con nuestros pacientes, con la enfermedad y siempre a la expectativa de nuevas soluciones que nos permitan pasar de esta crisis. Por eso les invitamos nuevamente, inclusive a aquel personal hospitalario que trabaja en niveles mayores de atención, a que vean el manejo inicial, el enfoque que tiene este curso y esperamos que sea de su agrado, beneficio y mejoramiento. Muy bien, ahí está el video, él es el doctor Norton Pérez, es nuestro docente principal del abordaje inicial del paciente con COVID-19. Así que pueden ingresar a la página de AIR Gestión, www.airgestion.com, buscan capacitaciones y ahí está el enlace. Les recuerdo que el curso va a estar disponible todo el mes y como es asincrónico lo pueden realizar en su tiempo disponible. Doctor Iván, nuevamente muchas gracias. Vamos a compartir una imagen que nos gusta colocar en este momento de nuestro Conéctate. Y es sencillamente un gesto de gratitud que tenemos con todas las personas que generosamente comparten su conocimiento, su tiempo para llevar esta información valiosa a la comunidad. Entonces, este es tu diploma de reconocimiento. Iván, muchas gracias. Gracias a ti, René Francisco. Gracias, Emma. Bueno, y a todos los que se conectaron, les recuerdo que este video queda grabado ahí en Facebook Live, lo pueden compartir, lo pueden seguir divulgando para que más gente se entere de esta información tan valiosa. Les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga y por favor, si no es indispensable salir, quédense en casa y si es necesario salir, pues utilicemos todas las medidas de protección para tratar de que el virus no nos ataque. Feliz noche para todos. Gracias, René.